La llama sin viento. Regresé al pueblo cuando ya nadie me esperaba. No hubo campanas, ni perros ladrando al reconocer un paso antiguo. Las casas seguían inclinadas hacia el camino como ancianas cansadas de mirar, y el aire, ese aire espeso que solo existe en los pueblos que no se fueron del todo, me recibió con un olor que no había olvidado: madera húmeda, tierra removida, ceniza vieja. No era humo. Nunca lo fue. Aprendí eso desde niño, aunque tardé décadas en entenderlo. Vuelvo ahora con la edad suficiente para saber que uno no regresa para cerrar círculos, sino para comprobar cuáles siguen abiertos. Y el mío, el más antiguo, el que nunca se apagó, ardía todavía. Crecí aquí, entre inviernos silenciosos y veranos que no prometían nada. Mi infancia fue un inventario de ausencias: la de mi madre, que murió joven, la de mi padre, que se fue sin irse del todo, y la presencia constante de mi abuelo, un hombre de manos negras y mirada quieta, que nunca hablaba de más y jamás apagaba el fuego. No recuerdo una sola noche sin verlo inclinado frente a la fogata del patio trasero, aunque lloviera, aunque nevara, aunque el viento bajara de la montaña con la intención de arrancarlo todo. Esa fogata fue lo primero que busqué al volver. No porque la necesitara para orientarme, sino porque ella siempre supo dónde estaba yo. El patio seguía igual. La cerca caída, el tronco partido que servía de banco, las piedras formando un círculo irregular. Y en el centro, la llama. Viva. Erguida. Exactamente como la había dejado. No había humo. Nunca lo hubo. No había calor. Acerqué la mano y el aire permaneció frío, intacto. Tampoco había fuego. No crujía la madera, no se consumía nada. La llama no obedecía a ninguna ley que yo conociera, y sin embargo estaba ahí, como un animal paciente que reconoce a quien lo abandonó. Cuando era niño, pregunté qué la alimentaba. Mi abuelo me miró como si hubiera preguntado algo obsceno. No se alimenta, dijo. Recuerda. Eso fue todo. Con los años, aprendí a no hacer más preguntas. Aprendí a convivir con la oscuridad sin encender luces innecesarias, a aceptar que el encierro no siempre tiene paredes y que algunas voces no necesitan garganta. Porque en este pueblo, cuando el sol se iba, el silencio no llegaba solo. Traía consigo murmullos. No palabras claras, no frases completas, sino tonos humanos flotando entre los árboles, como si alguien practicara ser persona sin lograrlo del todo. Yo las oía desde mi cuarto, con la ventana cerrada y las cobijas hasta el cuello. Voces que decían mi nombre con una familiaridad que dolía. Voces que sabían cosas que yo no había contado. Voces que no provenían de ningún cuerpo visible. No respondas, me decía el abuelo sin mirarme. Si aprenden tu voz, no se van. Nunca supe quiénes eran ellos. Solo supe que la llama las mantenía lejos o cerca. Eso tampoco me lo explicó. Ahora, de pie frente a ella, sentí algo que no había sentido en años, la misma presión en el pecho que me acompañaba de niño cuando la noche cerraba demasiado rápido. No era miedo puro. Era reconocimiento. Como si la llama me estuviera midiendo, evaluando cuánto de mí seguía siendo suyo. Me senté en el tronco. El bosque comenzó a emitir sus sonidos lentos, esos que no buscan consolar a nadie. Y entonces ocurrió algo que no pasaba desde mi infancia: la llama se inclinó. Apenas. Un gesto mínimo. Suficiente. Recordé la primera vez que me quedé encerrado en el cobertizo. Tenía 7 años. El abuelo me había pedido que llevara leña, y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. No hubo luz. No hubo espacio. Solo oscuridad apretada y ese olor a madera vieja que se pega en la garganta.
grité. Lloré. Escuché entonces las voces. No afuera. Adentro. Voces que me decían que siempre había estado ahí, que no hacía falta salir, que el fuego no necesitaba oxígeno para vivir. Cuando me encontraron, horas después, yo estaba en silencio, mirando un punto fijo. El abuelo no preguntó qué había oído. Solo avivó la llama esa noche hasta que creció más alta que nunca. La culpa también calienta, murmuró. Pero quema despacio. No entendí entonces. No del todo. Ahora sí. El viento pasó entre los árboles y no movió la llama. No la tocó. No la reconoció como algo real. Pero yo sí. Y en ese instante supe que no había vuelto por nostalgia, ni por arrepentimiento, ni siquiera por respuestas. Había vuelto porque algunas cosas no se heredan con la sangre, sino con el silencio. Y porque hay fuegos que no esperan a que uno esté listo para recordar. La noche empezó a cerrarse otra vez. Y la llama siguió ardiendo. No sé en qué momento exacto la llama dejó de ser algo que yo miraba para convertirse en algo que me miraba a mí. No ocurrió de golpe. Fue un aprendizaje lento, como lo son todas las cosas que vienen de la culpa. Primero fue la sensación infantil de estar siendo reconocido, ese escalofrío antiguo que me recorría cuando alguien decía mi nombre en una habitación vacía. Después vino el recuerdo, no como imagen sino como olor, madera húmeda, hollín viejo, el humo inexistente de una fogata que nunca calentó a nadie y, aún así, marcó a todos los que se sentaron frente a ella. De niño me enseñaron que el fuego escucha. No con oídos, sino con paciencia. El abuelo lo decía mientras acomodaba troncos que no ardían, mientras fingía soplar brasas que no existían. No le hables de frente, advertía, porque aprende más rápido cuando crees que no te oye. Yo no entendía entonces que esa advertencia no era para el fuego, sino para mí. Crecí creyendo que huir era suficiente, que los nombres se gastan con los años, que la distancia borra lo que la sangre insiste en recordar. Por eso me fui del pueblo sin despedirme de nadie, sin mirar atrás, sin apagar nada. Pensé que el fuego, como la infancia, se quedaba atrás. Pero el fuego no olvida los nombres que se le dicen con miedo. En la ciudad aprendí otras formas de encierro, departamentos sin ventanas, trabajos donde la voz se vuelve trámite, noches donde el silencio pesa más que cualquier ruido. Ahí comenzaron las primeras voces sin cuerpo. No eran palabras claras, eran intentos. Murmullos que pronunciaban sílabas sueltas, como si alguien practicara mi nombre desde otra habitación, desde otro tiempo. Yo me decía que era estrés, cansancio, el eco de una niñez mal cerrada. Me repetía que nadie puede aprenderte si no te quedas. Y aún así, cada vez que encendía una estufa, una vela, un cigarro, algo en mí se tensaba, como si esperara ser llamado. Regresar al pueblo fue una concesión a la culpa, no a la nostalgia. Volví porque había sueños que no me dejaban dormir, yo de niño, frente a la fogata sin fuego, oyendo mi nombre dicho por una voz que no era del abuelo, ni mía, ni de nadie que yo pudiera señalar. Volví porque entendí que la huida también es una forma de alimentar lo que no quieres ver. Al llegar, supe que la llama me había estado esperando. No como se espera a alguien amado, sino como se espera una deuda. Ahora, cada noche, me siento frente a ella. No cambia de tamaño. No parpadea. No calienta. Pero cuando respiro, su quietud se ajusta a mi ritmo. Cuando cierro los ojos, la siento más cerca. He empezado a notar algo peor, ya no necesito decir mi nombre para que la llama lo sepa. Lo pronuncia antes de que yo lo piense, lo murmura desde recuerdos que no sabía que seguían vivos. Me devuelve escenas de la infancia que no recordaba completas, la tarde en que quise apagarla y el abuelo me detuvo la mano,
la noche en que alguien lloró detrás del monte mientras la fogata seguía ardiendo sin fuego, el momento exacto en que entendí que había cosas que se heredan aunque no se nombren. Las voces han aprendido a turnarse. A veces suenan como niños jugando lejos. A veces como adultos cansados que no quieren ser reconocidos. Ninguna tiene cuerpo. Todas conocen mi nombre. Y lo más inquietante no es escucharlas, sino descubrir que una parte de mí las estaba esperando, como si siempre hubiera sabido que el fuego, tarde o temprano, terminaría pronunciándome completo. Ya no recuerdo en qué momento dejé de observar la llama como quien vigila algo ajeno. Hay un instante, siempre lo hay, en que el miedo cambia de forma y se vuelve hábito. En ese punto exacto, el fuego dejó de requerir mi atención. Ardía aunque yo estuviera de espaldas. Respiraba aunque cerrara los ojos. No necesitaba que lo mirara para existir dentro de la casa, ni dentro de mí. Empecé a notarlo por detalles mínimos, casi indignos de mención para un historiador, pero intolerables para quien los vive. La llama crecía cuando yo mentía, aunque fuera en silencio. Se encogía cuando pronunciaba nombres que no debía. Una noche, al recordar el rostro de mi hermano menor, ese recuerdo que siempre esquivé, la fogata emitió un chasquido seco, como si alguien hubiera cerrado la boca con violencia. No había viento. Nunca lo hubo. Y sin embargo, el fuego reaccionaba. Fue entonces cuando comprendí la naturaleza de mi culpa. No era abstracta. No era heredada únicamente. Tenía un origen preciso, una tarde concreta, un acto cobarde que decidí enterrar bajo años de distancia y ciudad. Yo me fui del pueblo después del incendio del granero viejo. Eso dije siempre. Pero lo que nunca nombré fue que, antes de huir, escuché gritar desde adentro. Y elegí no volver la cabeza. Elegí caminar más rápido. Elegí el silencio como salvación. El fuego, en cambio, eligió recordar. Las voces comenzaron a cambiar a partir de esa aceptación no dicha. Ya no eran ecos dispersos ni fragmentos sin dueño. Ahora sabían cuándo acercarse. Me hablaban desde el umbral de la vigilia, justo antes de dormir, cuando la mente afloja sus defensas. No decían palabras completas, pero imponían intención. Me empujaban a permanecer. A quedarme quieto frente a la llama. A escuchar sin preguntar. Había una presión física en el aire, como si la casa respirara con dificultad y necesitara que yo asumiera parte del peso. Una madrugada desperté con ceniza en las manos. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber tocado el fuego. Pero ahí estaba, gris, tibia, adherida a la piel como un residuo íntimo. La llama seguía ardiendo en el centro del cuarto, más baja, más concentrada. No me miraba. Ya no lo hacía. Actuaba. Y en ese actuar silencioso, comprendí que mi regreso al pueblo no había sido una decisión consciente, sino una respuesta tardía a algo que me había seguido durante años, esperando el momento exacto para volver a encenderse. Las voces ahora decían mi nombre completo. No con sonido, sino con peso. Cada sílaba caía dentro del pecho como una piedra en agua oscura. Yo respondía sin hablar, movido por una obediencia que no reconocía como propia. El fuego no pedía permiso. No exigía. Simplemente estaba. Y en esa permanencia absoluta, comenzaba a enseñarme que algunas deudas no se saldan con huida, sino con presencia. Me senté frente a la llama hasta que las rodillas dejaron de doler. El tiempo perdió contorno. La casa, la historia, mi biografía entera empezaron a ordenarse alrededor de ese núcleo ardiente que ya no necesitaba ser observado para dominar el espacio. El destino seguía oculto, pero su respiración era clara. Y yo, sin decirlo, sin pensarlo del todo, entendí que el fuego había aprendido algo esencial sobre mí,
que nunca supe mirar atrás y que ahora ya no podría apartar la mirada. No supe en qué momento dejé de parpadear. El fuego, esa llama sin viento, sin humo, sin calor, se mantuvo erguido como un testigo antiguo, delgado y obstinado, igual que los hombres que aprendieron a callar en este pueblo. Yo regresé creyendo que el tiempo había pasado por aquí como pasa por todos lados, desgastando. Me equivoqué. Aquí el tiempo no desgasta, acumula. Se apila en los rincones, se adhiere a las paredes, se sienta a esperar en los patios donde alguna vez ardieron fogatas reales. Y ahora, frente a mí, lo entendí, la llama no me miraba, me recordaba. No fue un recuerdo claro, nunca lo es. Fue una presión detrás del esternón, una palabra que no quería decirse, un nombre que evitó pronunciarse durante años. El fuego empezó a crecer sin crecer, a ensancharse sin moverse, como si ocupara un espacio que siempre le perteneció. Escuché las voces sin cuerpo acercarse. Ya no venían de los bordes. No rodeaban. Habitaban. Confirmaban lo que yo negué incluso cuando estaba despierto, incluso cuando juré que la culpa se había quedado enterrada bajo la tierra seca del monte. Recordé mis manos de niño, negras de hollín, el abuelo enseñándome a cuidar la llama. No apagarla. No avivarla. Solo cuidar. Recordé la noche en que corrí. Recordé el sonido que no volví a escuchar después. Recordé haber elegido el silencio como quien elige una puerta falsa para escapar del incendio. El fuego, ahora, parecía inclinarse, no hacia mí, sino hacia ese punto exacto del pasado donde dejé algo sin nombrar. No me acusaba. Eso fue lo peor. El juicio no vino con palabras. Vino con permanencia. Las voces confirmaron. No dijeron culpa. Dijeron herencia. No dijeron pecado. Dijeron turno. Comprendí que nadie se va del todo de este lugar. Algunos regresan con los pies. Otros regresan convertidos en algo que espera. La llama no necesitaba aire porque se alimentaba de lo que negué. De lo que no dije. De lo que decidí no mirar. Y entendí que mi destino no era desaparecer, sino permanecer de otra forma. Ser el guardián de una verdad que no se explica, solo se siente cuando la noche cae y el fuego sigue ardiendo sin razón. Me senté frente a ella. El mundo se volvió lento, ceremonial. No hubo dolor. Hubo aceptación. El fuego aprendió mi respiración. Yo aprendí su silencio. Afuera, el pueblo seguía igual, calles quietas, perros dormidos, ventanas cerradas. Nadie vio nada. Nadie tenía por qué. Las leyendas no anuncian su nacimiento. Se susurran después. Y si alguna vez pasas por aquí, si ves una llama que no quema y no se apaga, no preguntes quién la encendió. Escucha, las historias verdaderas no piden ser contadas, esperan a quien pueda sostenerlas. Si decides quedarte un poco más, si decides oír lo que el fuego recuerda, sabrás por qué algunas voces siguen hablando incluso cuando el viento se ha ido. El ciclo se cerró. El fuego sigue.